El caso que sacudió a California. 38 años preso por un crimen que no cometió. Durante casi 4 décadas, el nombre de Maurice Hastings estuvo escrito en expedientes judiciales como el de un asesino despiadado. Para el sistema, su destino estaba sellado desde 1983. Para él, cada día en prisión era la repetición de una verdad que nadie quería escuchar. Soy inocente. Esta es la historia de cómo una noche de violencia, una investigación deficiente y un sistema que se negó a revisar sus propios errores destruyeron la vida de un hombre que jamás debió haber sido condenado. En 1983, una mujer fue brutalmente asesinada en California. En 2023, un juez declaró oficialmente inocente al hombre que había pasado 38 años en prisión por ese crimen. Entre esas 2 fechas hay mentiras, omisiones, pruebas ignoradas y una lucha silenciosa que tardó décadas en ser escuchada. Esta no es solo la historia de un error judicial, es la historia de lo que ocurre cuando la verdad es menos importante que cerrar un caso. Advertencia. El contenido que estás a punto de escuchar aborda un crimen violento, una agresión sexual, fallos graves del sistema judicial y las consecuencias humanas de una condena injusta prolongada. La narrativa es cruda y directa, porque así fue la realidad. Este documental puede resultar perturbador para algunas personas. Continúa con conciencia. La noche del 19 de junio de 1983 comenzó como cualquier otra en Inglewood, California. Roberta Weidermeyer salió de su casa para hacer unas compras sencillas, nada extraordinario, nada que hiciera pensar que no volvería. Pasaron las horas y Roberta no regresó. La preocupación se transformó rápidamente en alarma. Su esposo, Billy Ray Weidermeyer, acompañado de un amigo, salió a buscarla por las calles cercanas. Lo que encontraron no fue alivio, sino el inicio de una pesadilla. Mientras recorrían la ciudad, vieron el automóvil de Roberta, un Cadillac Eldorado circulando sin ella. Cuando intentaron acercarse, el conductor del vehículo abrió fuego contra ellos. Billy Ray fue gravemente herido. El agresor huyó. Minutos después, la policía localizó el automóvil. En el maletero estaba el cuerpo sin vida de Roberta Weidermeyer. Había recibido un disparo en la cabeza y presentaba signos claros de haber sido agredida sexualmente. La escena era brutal, fría, imposible de borrar. La presión sobre las autoridades fue inmediata. Un crimen de ese nivel, con un tiroteo incluido y una víctima asesinada de manera tan violenta, exigía respuestas rápidas. La policía comenzó a buscar a un sospechoso con urgencia. Y como ha ocurrido tantas veces en la historia del sistema penal, la rapidez fue enemiga de la verdad. Maurice Hastings tenía 31 años cuando su nombre apareció en la investigación. No era un desconocido para la policía. Tenía antecedentes menores y vivía en una comunidad donde ser pobre, negro y tener historial previo bastaba para convertirse en sospechoso. Testimonios poco claros, identificaciones visuales cuestionables y una narrativa construida a medias empezaron a apuntar hacia él. Hastings fue arrestado y acusado no solo del asesinato de Roberta Weidermeyer, sino también de su violación y de los 2 intentos de asesinato contra su esposo y su amigo. Desde el primer interrogatorio, Hastings negó cada uno de los cargos. Dijo que no conocía a la víctima, que no había estado en ese lugar, que no había cometido ningún crimen. Sus palabras no importaron. El primer juicio se celebró en medio de una atmósfera cargada de emociones. La fiscalía presentó su caso con seguridad, pero las pruebas no eran tan sólidas como aparentaban. El jurado no logró llegar a un veredicto unánime. El juicio terminó con un jurado estancado. Para cualquier acusado, eso podría haber significado una oportunidad. Para Hastings, fue solo una pausa antes del golpe definitivo. La fiscalía decidió intentarlo de nuevo. Un segundo juicio fue programado. Esta vez, el Estado afinó su estrategia. Se presentaron más testigos, se reforzaron las teorías, se repitieron las identificaciones visuales que hoy se consideran altamente poco fiables. El contexto social de los años 80, marcado por el miedo al crimen y la presión política, jugó un papel decisivo. Tras semanas de deliberación, el jurado declaró culpable a Maurice Hastings. La sentencia fue devastadora. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En un solo día, Hastings pasó de ser un hombre que insistía en su inocencia a un prisionero condenado a morir tras las rejas. Lo que pocos sabían entonces es que desde el inicio existía una pieza clave que jamás fue utilizada correctamente. Durante la autopsia de Roberta Weidermeyer se había recolectado un kit de agresión sexual. En él había material biológico del agresor. Esa evidencia fue guardada. No se analizó con la profundidad necesaria. No se utilizó para confirmar ni descartar a Hastings. Simplemente quedó archivada. Años después, cuando la tecnología del ADN comenzó a transformar el sistema judicial en todo Estados Unidos, Hastings vio una luz de esperanza. Sabía que si se analizaba ese material, la verdad saldría a la superficie.
En el año 2000, desde prisión, solicitó formalmente que se realizaran pruebas de ADN sobre el kit de agresión sexual. No estaba pidiendo un favor, estaba pidiendo ciencia. La respuesta fue un no rotundo. La fiscalía se negó, no una vez, sino repetidamente. Durante más de 2 décadas, cada solicitud fue rechazada. No porque la evidencia no existiera, no porque fuera imposible analizarla, simplemente porque abrir esa puerta significaba aceptar que el sistema podía haberse equivocado. Mientras tanto, la vida de Hastings se consumía entre muros. Pasaron los años, pasaron las décadas. Vio morir a otros presos. Vio cómo el mundo exterior cambiaba sin él. Nunca dejó de insistir en su inocencia, aunque sabía que cada palabra que decía parecía perderse en el vacío. En prisión, Hastings se convirtió en un hombre que sobrevivía aferrándose a una sola idea. Algún día, alguien escuchará. Escribió cartas, presentó apelaciones, habló con abogados voluntarios, tocó todas las puertas posibles. La mayoría se cerraron sin siquiera mirar el expediente completo. Lo que hace este caso aún más inquietante es que, paralelamente, había otros indicios que nunca se siguieron. En los meses posteriores al asesinato de Roberta Weidermeyer, otro hombre fue detenido por delitos violentos similares: secuestros, agresiones sexuales, robos de vehículos. Su forma de operar incluía atacar mujeres, usar autos robados y ocultar víctimas en maleteros. Coincidencias que hoy parecen imposibles de ignorar, pero que en aquel momento no fueron conectadas con el caso Weidermeyer. Ese hombre nunca fue investigado por el asesinato. La policía ya tenía a su culpable, Maurice Hastings. El expediente estaba cerrado, el error estaba enterrado, junto con la vida que Hastings seguía perdiendo día tras día. Con el paso del tiempo, nuevas instituciones comenzaron a surgir con un propósito claro: revisar condenas dudosas, examinar casos donde la justicia pudo haberse equivocado. El caso de Hastings finalmente llegó a manos de personas dispuestas a mirar más allá del veredicto original. Pero incluso entonces, el camino sería lento, frustrante y lleno de obstáculos. Para Hastings, cada año adicional en prisión era una herida abierta. Había pasado de joven a hombre mayor dentro de una celda. Había perdido a familiares, momentos irrepetibles, la posibilidad de una vida normal. Todo mientras la evidencia que podía probar su inocencia seguía guardada, intacta, esperando ser analizada. Con un hombre aún tras las rejas, con una verdad científica que todavía no ha sido revelada, con un sistema que, hasta este punto, se ha negado a corregir su propio error. Durante años, Maurice Hastings esperó el momento que nunca llegaba. La evidencia existía, él lo sabía, lo había sabido desde el primer día, pero el sistema seguía inmóvil, como si el tiempo no importara, como si 38 años de encierro fueran un daño aceptable. Sin embargo, a principios de la década de 2020, algo empezó a cambiar lentamente, casi de forma imperceptible, como ocurre con las grandes verdades antes de salir a la superficie. El caso de Hastings llegó finalmente a manos de la Unidad de Integridad de Condenas del Condado de Los Ángeles. No fue un milagro, ni un acto de caridad. Fue el resultado de años de presión, de abogados que insistieron, de expedientes que se reabrieron cuando ya nadie creía posible hacerlo. Por primera vez en décadas, alguien dentro del sistema aceptó mirar el caso completo, no solo el veredicto. En 2021, casi 21 años después de que Hastings solicitara por primera vez las pruebas, la Fiscalía autorizó el análisis del kit de agresión sexual recolectado tras el asesinato de Roberta Weidermeyer. La evidencia había permanecido guardada todo ese tiempo, intacta, esperando. La ciencia hizo lo que la justicia se negó a hacer durante décadas. El resultado fue contundente. El ADN encontrado en el cuerpo de la víctima no pertenecía a Maurice Hastings. No había margen de duda, no era una interpretación, no era una opinión. Era un hecho científico. Hastings no había cometido la violación. Y si no había cometido la violación, todo el caso comenzaba a derrumbarse. Pero la verdad no se detuvo ahí. El perfil genético fue comparado con bases de datos criminales. Hubo una coincidencia. El ADN correspondía a otro hombre, un delincuente violento con un historial alarmantemente similar al crimen de 1983. Secuestros, agresiones sexuales, uso de vehículos robados, víctimas abandonadas en maleteros. Todo encajaba con una precisión escalofriante. Ese hombre había sido detenido poco después del asesinato de Roberta Weidermeyer por delitos relacionados con el robo de automóviles. En su poder se encontraron objetos que coincidían con las pertenencias de la víctima. A pesar de eso, jamás fue investigado por el asesinato. El sistema no miró 2 veces. Ya tenía un culpable, Maurice Hastings. Ese otro hombre continuó delinquiendo durante años. Fue condenado por otros crímenes violentos. Finalmente murió en prisión en 2020, sin haber respondido jamás por el asesinato de Roberta Weidermeyer. La verdad llegó tarde. Demasiado tarde para la víctima. Demasiado tarde para castigar al verdadero culpable.
Pero aún no era tarde para hacer justicia con Hastings. Con los resultados del ADN sobre la mesa, la narrativa oficial comenzó a resquebrajarse. Los fiscales ya no podían sostener la condena. La evidencia que durante décadas había sido ignorada ahora era imposible de refutar. El caso se movió rápidamente por los tribunales, esta vez no para condenar, sino para deshacer uno de los errores más graves del sistema judicial de California. En 2023, un juez declaró a Maurice Hastings factualmente inocente. No fue una liberación técnica, no fue un error procesal, fue una declaración clara y directa. Hastings no cometió el crimen, nunca debió haber sido condenado, nunca debió haber pasado un solo día en prisión. Cuando Hastings salió de la cárcel, no había cámaras suficientes para capturar lo que significaba ese momento. Tenía más de 70 años, había pasado la mayor parte de su vida adulta tras las rejas. Salió a un mundo que ya no reconocía, tecnología que nunca había usado, familiares que habían envejecido o que ya no estaban, décadas perdidas que ningún fallo judicial podía devolverle. Pero la historia no terminó con su liberación. Quedaba una pregunta inevitable. ¿Quién responde por 38 años de vida robada? Hastings presentó una demanda civil contra la ciudad de Inglewood y las autoridades responsables de su condena. El caso no solo expuso su historia, sino también los fallos estructurales que permitieron que la injusticia se prolongara durante casi 4 décadas, la negativa reiterada a realizar pruebas de ADN, la omisión de investigar a otros sospechosos evidentes, la obsesión por sostener una condena incluso cuando la ciencia pedía ser escuchada. En 2025 se alcanzó un acuerdo histórico. Maurice Hastings recibió una indemnización de $25 millones. Fue uno de los acuerdos más altos jamás otorgados en California por una condena injusta. Para algunos, una cifra impactante. Para otros, una cantidad imposible de equiparar con el tiempo perdido. Hastings lo dijo con claridad. Ningún dinero puede devolverle su juventud. Ningún acuerdo puede borrar los años de encierro, el miedo constante, las noches interminables preguntándose si moriría en prisión siendo inocente. El dinero no es justicia. Es apenas un reconocimiento tardío del daño causado. Su caso se convirtió en un símbolo, un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando el sistema se cierra sobre sí mismo y se niega a corregir errores. También es una prueba de la importancia de la ciencia, del ADN y de las unidades que revisan condenas cuando ya nadie más quiere hacerlo. Maurice Hastings no fue el único, pero su historia es una de las más largas, más dolorosas y más claras. 38 años en prisión por un crimen que no cometió. 38 años esperando que alguien creyera en la verdad. Hoy, Hastings vive como un hombre libre. Aprende a usar un teléfono inteligente. Camina por calles que antes solo podía imaginar. Habla con jóvenes sobre su experiencia. No con odio, sino con una serenidad que desconcierta. Dice que no puede vivir anclado al rencor, porque ya perdió demasiado tiempo. Su historia deja una pregunta que incomoda. ¿Cuántos más siguen encerrados esperando que alguien mire su caso con honestidad? ¿Cuántas pruebas siguen guardadas en cajas esperando a que la ciencia haga lo que la justicia no quiso hacer? Este documental no es solo sobre Maurice Hastings. Es sobre un sistema que puede destruir vidas cuando se equivoca y se niega a admitirlo. Es sobre la necesidad de revisar, de cuestionar, de no aceptar un veredicto como verdad absoluta cuando la evidencia dice otra cosa. Si este contenido te parece importante, si crees que historias como esta deben seguir contándose, te invitamos a apoyar este canal. Suscríbete, dale like y comparte este documental. Eso nos ayuda a seguir creando contenido profundo, serio y necesario, para que casos como el de Maurice Hastings no se repitan ni queden en el olvido.